Ok, entonces vamos a comenzar. A ver, respecto primero a la parte de los planes de titulación, estuve revisando esta semana, revisé 6 planes de titulación, ya le envié, desde ayer le envié a todas las respuestas sobre lo que estaba pendiente que me habían comentado la semana anterior. Entonces, yo revisé algunos planes que supuestamente ya estaban aprobados, pero que tenían algunos errores. Más que todo, los errores tienen que ver con la forma de escribir y de plantear en algunos casos algunos objetivos o dificultades con el alcance. Y también algunos errores de ortografía y redacción, que eso hay que corregir desde ya. Porque si eso se deja para el final, después cuando elaboren el documento, es muy probable que transcriban todo lo que tienen ahorita al documento final y luego lo que van a hacer es perder tiempo con el documento final. Por lo tanto, es preferible que todo lo que se pueda corregir ahorita se haga para ganar tiempo. Y ustedes ya tienen la tranquilidad que cuando les toque ya elaborar el documento final, pues muchas cosas de esas pueden transcribirla al documento final sin perder tiempo en esa parte. Por otro lado, como yo le decía a algún estudiante, eh, hay que tener muy claro, muy bien definido la parte de objetivos y alcance. Porque un error que pueda haber ahí, algo que no se pueda cumplir o algo que se interprete de manera inadecuada, que ha pasado, podría conllevar a dificultades a la hora de la defensa del grado. Recuerden que los objetivos no se pueden dejar de cumplir, hay que cumplirlos y el alcance tiene que también cumplirse al pie de la letra. Eso es algo que siempre miran mucho los miembros del tribunal. Por lo tanto, hay que estar seguro con el alcance, hay que decir cómo se va a hacer las cosas correctamente y en base a eso trabajar y cumplir con lo que dice ahí. No se puede dejar de cumplir con una sola cosa que diga el alcance o los objetivos. ¿Ok? Entonces yo le mandé mis observaciones. Esto es una cuestión muy personal mía, de cómo Y debería quedar correctamente yo- escrito ese una documento. pregunta. Digan. En la parte de los objetivos y de los alcances, a medida que vamos realizando el tema y dadas las circunstancias en las que vive el país, no se puedan cumplir ciertos objetivos, se pueden cambiar o modificar tal vez. Mire, hoy tuvimos una reunión respecto a eso y hablamos de ese tema y ya acordamos, de hecho ya estaba acordado, eso es algo que nosotros tenemos muy bien definido, pero igual lo conversamos hoy por el asunto mismo que usted está diciendo, de la dificultad que tiene el país y todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Hay estudiantes que han propuesto, o sea, ya tenían el tema aprobado y han propuesto ahorita trabajar con 2 personas. Por mi parte no hay ningún problema. Y creo que por la parte de los demás profesores tampoco pienso que va a haber ningún problema. Pero igual hay otros que no han propuesto trabajar con 2, pero quieren disminuir el alcance. Bien, todo eso se puede hacer. La propuesta de trabajar con 2 personas, cuando ya el tema fue aprobado para uno, se puede hacer. Y si es necesario disminuir el alcance en alguno de los proyectos, también se puede hacer. Pero ¿cuál es el procedimiento? Que hay que volverlo a poner a consideración de los mismos que aprobaron el tema. Si usted tenía ya 2 vistos buenos, por poner un ejemplo cualquiera, de Jurado y de Flavio, y el mío, otra vez hay que volverle a enviar a ellos y decirle, mire, y hacer una cartita indicando cuál es el cambio propuesto. Enviarle el plan anterior con el nuevo plan y la modificación que proponen el nuevo plan. Y enviarle alguna cartita, algún comentario respecto de su solicitud. O sea, qué es lo que quiere cambiar y por qué lo quiere hacer. Explicar cuáles son las razones. Ese es el procedimiento a seguir. Usted quiere reducir el alcance o quiere incluir a otro compañero, entonces redacte una cartita dirigida a los 3 profesores, los 2 que fueron revisores más el tutor, que ahorita soy yo, y los profesores tienen que contestar, mire, no hay ningún problema, se aprueba su cambio o no se aprueba. Punto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando revisamos esos planes,
los aprobamos bajo las condiciones que estaban escritas ahí. Entonces, usted ahorita no puede cambiar las reglas del juego sin nosotros enterarnos de ese tema. No sé si me explico. Porque ya nosotros aprobamos y firmamos eso de acuerdo a lo que estaba escrito inicialmente. Usted dijo que trabajaba solo, pues así se le aprobó. Ahora quieren incluir a otro, pues entonces hay que volverle a hacer firmar a los que revisaron el plan. Ese es el procedimiento. ¿Alguna pregunta con eso? Yo tengo una consulta, ingeniero. Diga. Primero, disculpe, recién tenía problemas con el internet, entré recién. Ya. Yo ya envié una solicitud pidiendo que me anexen a un compañero. Ya. Le había solicitado a usted desde hace una semana. No sé cómo va ese tema. Solo esa consulta era. Hoy recibí un correo. ¿Fuiste tú el que enviaste o no? Sí, hoy envié de nuevo porque no Ya. sabía qué pasaba. Sí, yo ya creo que te aprobé el plan, ¿no? Te di mi visto bueno. Ah, claro. Ya, y tú lo que quieres es incluir a otra persona. Sí. Ya, no hay problema. Ya vi que le enviaste aquí en a Jurado y a Flavia, me parece que. Envié al ingeniero Parra porque ayer en las clases estaba diciendo que le envíe a él. No, tiene que Y, enviarle a quien le aprobó inicialmente. a usted le envía y de ahí usted... No, ¿quién más? Tiene que haber dos revisores más. ¿Quiénes fueron los otros dos? El ingeniero Jurado Ya, pues a él tiene que enviarle. ¿Y quién más? y el ingeniero de la Torre, creo que era. Ya, entonces ellos tienen que volver a sumillar. Si ellos ven que no hay ningún problema con el cambio, ellos vuelven ahí mismo que replique tanto a su correo como al mío y yo ya veo el visto bueno de ellos. Si ellos dos dan el visto bueno, yo también doy el visto bueno. Si uno Ahí de al- ellos, si uno de ellos pone alguna objeción, entonces habría que considerarlo y conversar con ellos a ver por qué dice que no. Ya. ¿En qué tiempo sabría eso más o menos? No, ya, ¿cuándo enviaste hoy? Ajá, sí, hoy. Pero a Ya, usted sí le envié desde hace una semana o dos, creo que es. bueno, o sea, yo no soy el problema, yo ya te estoy diciendo, yo no soy el problema. Ellos Ah, me dan los dos vistos buenos, yo también doy el mío. Por eso no te preocupes. ya listo. Porque Entonces, sí, a hoy. mí lo que me interesaba era que el plan estuviera bien escrito y bien hecho. Eso es lo que me Bien interesa a mí. redactado. ¿Ya? Sí, eso usted mismo le revisé, estaba bien Entonces, redactado. si ellos no ponen objeción, yo no voy a poner tampoco. Ya listo. Gracias, ingeniero. Esa era la consulta. Listo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Veo que se conectó el señor Clavón ahorita. Sí, Inge, yo tenía una consulta, Mario Cóndor le habla. Nosotros le enviamos un correo ya sobre nuestro proyecto y igual usted nos respondió que ya ha hecho las observaciones y todo eso, Ujú. pero no hay ninguna observación, algún ¿En dónde? escrito, algo ahí, no dice nada. ¿Cuándo? Igual ya me descargué los PDFs para ver si estaba señalado algo, pero no dice nada. Ese fue el que me enviaste hoy a las 9:30 de la mañana. Sí, hoy le envié fin. Sí, ya se le envió anteriormente también eso, No, pero le no. volvimos a reenviar. Hoy recibí un correo de alguien a las 9:30 de la mañana diciendo que no había recibido nada y ahí en la cola del correo está la respuesta que te envío yo con el archivo con mis correcciones. Usted creo que no ha revisado bien porque ahí yo ya le di. Sí, o sea, yo ahorita le revisé, pero nada, solo me sale su mensaje que dice que ya les envié indicaciones desde ayer, por A favor ver, revisen todos dime, los mensajes. dime, dime tu nombre. ¿De idioma? Mario Cóndor y... Sí, estamos Sí, confirmando el idioma y Mario Cóndor. Ya, mira, aquí dice, estimado Cortijo, no sé cuánto, nuestro plan fue revisado. Aquí te escribo yo, Sí, ayer, ajá. aquí te escribo yo ayer y te digo, he revisado su plan y me parece interesante y viable, pero tiene errores que deben ser corregidos, sobre todo en ortografía y definición del alcance y objetivos. Y más abajo, No, esa parte no tengo, no me sale esa parte. Solo me sale es que tú lo no que estás hoy nos responde. No, señor, lo que pasa es que usted tiene que darle clic, los correos tienen que desplegarse, están comprimidos, usted tiene que darle un clic en el correo y va a ver que se despliega. Y más abajo está el archivo.
ahí está el archivo adjunto, dice plan, proyecto, Fernando el idioma, versión 3.doc. Aquí lo estoy viendo ya en mi correo. Si quieres te lo vuelvo a reenviar ahorita. Sí, por favor, Inge, porque es como Y le digo, yo ya me es que descargué los adjuntos, incluso pero no me te descargué. volví a reenviar a las 12:59 diciendo, ya les envié las indicaciones ayer, por favor revisen los mensajes que están en cola, no están revisando eso todo. Ya, Inge, por favor, si puede reenviarme. Gracias. ¿Tiene su correo abierto Gracias, ahí? Inge. Sí, Inge, disculpe, Pablo Veloso le saluda. Yo también, o sea, recibí su correo con unas indicaciones, pero a Ajá. pesar de, como usted manifiesta que se puede desplegar la información, tampoco tengo o sea, no tengo información que la que pueda revisar. No entiendo. Les recomiendo, compañeros, que si tienen ese problema ahorita, aunque sea compartan la pantalla para que el ingeniero mismo vea y tal vez están alguno de las dos partes no haciendo bien el proceso, para que de una vez traten de solucionar ahorita este inconveniente, porque en realidad ya estamos con el tiempo, con esto de los... Sí, a ver, revise su correo, si no yo le reenvío más tarde, para no perder tiempo en eso ahorita. Pero ahí tiene que desplegar, en toda la cola del correo están los archivos. Si eso, yo tengo los archivos tuyos, ¿cómo no vas a tener los míos? Yo lo estoy viendo aquí. y ahorita le revisé, incluso le busqué ya solo por su correo, pero no, igual me sale el mismo inconveniente. Bueno, ya, a ver, ya luego te envío de otra manera, ¿ya? Te voy a Ya, enviar gracias, Inge. en otro correo aparte. Ya, Inge, gracias. Ok, ¿sería Cóndor y quién es el otro? Veloso, Inge. Cóndor y Veloso. Ya, yo les envío nuevamente. Ok, ¿algo más? Ingeniero, buenas tardes. Diego Nicolás. La semana anterior le dije que el ingeniero Parra no nos revisa todavía. Ya le enviamos. Ya hablé con el ingeniero Parra ayer. Me ofreció hoy revisar, porque ayer estuvo bien complicado. Lo que pasa Listo, es que hoy por la mañana tuvimos reuniones hasta casi las 12 del día, toda la mañana. Pues, me imagino que no pudo revisar, pero ya le voy a insistir mañana. listo. Gracias, Inge. Ya. Ok, entonces vamos con la clase de hoy, por favor. Señor Clavón estaba por ahí, llegó, ¿no? Señor Clavón. Sí, sí, buenas noches, ingeniero. Sí, tenía problemas con la conexión a internet y Ok. por eso Vea, se con solucionó. usted tengo que hablar a lo cortito. ¿Qué pasa que no entrega tareas? Ah, lo que pasa es que como no tenía, o sea, ya iba viendo, o sea, ya presenta como 3 planes y todos negados. Entonces estaba viendo a ver si No, pero es que quería, las tareas de metodología no tienen nada que ver con el plan. Una cosa es el plan y otra cosa son las tareas del curso, que tiene que ver con el claro, curso de metodología. Eso es independiente, sí, eso es pero aparte. sí había, o sea, partes de la tarea tenía que ver con eso del ítems, se calificaban en parte Bueno, pero con entonces eso. haga la tarea en base a otra propuesta, aunque sea tentativa, pero no deje de cumplir la tarea, por favor. Trate de ponerse al día y envíeme, por favor, porque si no se va a afectar la Ya, calificación. sí, Ok, ya, gracias, ingeniero. bien, entonces, aquí tenemos el trabajo perdón, el tema que tenemos para el día de hoy, que es definición del alcance de la investigación y el enfoque metodológico. Un tema también sumamente importante. Justamente en los planes que estaba revisando ayer, habían algunos errores con la parte del enfoque metodológico y sobre todo en la parte de la definición del alcance. Esto es algo sumamente importante, ¿ok? Entonces, vamos a revisar esto, bien, y vamos a hacer hincapié en los puntos fundamentales de aquí del alcance. Dice, ¿qué alcances pueden tener el proceso de investigación cuantitativa? Los alcances pueden ser de tipo exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo. Observen que tiene que ver aquí esta parte con lo que nosotros redactamos en el plan, que es
la metodología de investigación. ¿Ok? La metodología de la investigación. Y muchos dicen, bueno, yo voy a hacer exploratorio, yo voy a hacer explicativo, voy a hacer descriptivo, pero no explican por qué. Y crean una tablita ahí que no dice absolutamente nada. Esas tablitas, por favor, elimínenlas de ahí del marco metodológico, porque usted lo que tiene que decir, escoger el tipo de método de investigación que va a aplicar en su proyecto y explicar por qué utiliza ese, cómo lo va a poner en práctica en el desarrollo de su investigación. Si yo digo que mi proyecto va a ser de tipo descriptivo en la primera fase, bueno, tengo que explicar cómo es que voy a trabajar para decir que es descriptivo, vinculando el concepto de la metodología descriptiva con la forma en que yo voy a trabajar en mi proyecto. Si no, eso no sirve para nada. No me sirve un cuadro en que yo diga, no, en la propuesta, por ahí vi un cuadro que dice, en la propuesta voy a trabajar de forma descriptiva, explicativa, correlacional, exploratorio, cuantitativo. Vaya, pusieron de todo ahí. Pero es que eso no es así. Ni los investigadores que llevan años en esto hacen eso. Mejor usted se dedica a un solo método en cuanto a la forma en que va a trabajar y lo explica cómo es que lo va a aplicar en su proyecto, en su trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el alcance exploratorio o en qué consiste? Los estudios exploratorios se realizan cuando los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado. Bien, cuando usted está trabajando en algo de la cual no se dispone de mucha información, que se ha trabajado poco y que usted tiene que basarse más en la experimentación que en las informaciones que hay en cuanto a la bibliografía, pues entonces el método podría ser exploratorio. Hay muchos estudiantes que le pasa esto. Bien. Justamente entre ayer y hoy estuvimos hablando con algunos estudiantes y mencionaban eso, ¿no? Que no encontraban mucha información sobre el tema en que están queriendo trabajar. Bueno, podría ser que su metodología sea de tipo exploratorio, porque vas a examinar un tema sobre el cual no hay mucha información o se ha estudiado no muy a fondo. Entonces, estos estudios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, de los cuales no se tiene información. O puede ser que la haya, pero no esté suficientemente publicada. ¿Ok? O puede ser que la haya en otros países, pero aquí no. Entonces, de esa manera, nosotros tendríamos también que trabajar un poco sobre la experimentación, la exploración, por lo menos en la primera parte del proyecto. Estos estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, es decir, determinan las tendencias, podrían identificar áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio. ¿Bien? O tal vez relaciones entre variables. Por lo tanto, hay que manejarlo con cautela, ¿no? Y ver de qué manera se puede aplicar este método exploratorio a nuestro proyecto. El otro enfoque es el descriptivo, el enfoque del alcance descriptivo. Es decir, en los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características, los perfiles de personas, grupos de comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Suelen ser útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. El investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá. Por otro lado, la descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés. ¿Ok? Entonces, fíjense que la parte descriptiva tiene que ver con especificar propiedades, características, perfiles, comunidades, procesos. En nuestro caso, por ejemplo, podría ir más hacia la parte de procesos, describir procesos, ¿bien? O métodos, o diagramas, o formas de trabajar, o formas de diseñar, ¿ok? Podría ir hacia la descripción, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo, dice, un censo nacional de población es un estudio descriptivo,
cuyo propósito es medir una serie de conceptos en un país y momento específico. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a considerar que también se denominan variables. Los mide y los resultados le sirven para describir el fenómeno de interés, que en este caso es la población. Es lo que nosotros hacemos en estadística descriptiva. Tenemos una población y sobre esa población registramos un conjunto de datos no agrupados. Posteriormente, nosotros con esos datos no agrupados, nosotros los agrupamos, los organizamos por clase, podemos hacer distribuciones de frecuencia, podemos hacer una serie de cuestiones. Y en base a ello, sacar descripciones de esos datos, como por ejemplo la media. La media es una descripción de un conjunto de datos. Podría ser la moda, la mediana, todo eso son ejemplos de descripción. En este caso son medidas de posición de los datos. Podría ser que de esa población también saque la varianza, la desviación típica. Entonces, yo puedo dividir la población en cuartiles, por ejemplo, definir cuáles son los valores que establecen el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Hacer una descripción en base a variables o datos que se miden y en base a ello yo realizo ciertas descripciones. ¿Qué estaría haciendo con esas descripciones? Dando información, en este caso, de la población. Nosotros podemos aplicar un tipo de método de esto en nuestra investigación. Una vez que nosotros recopilemos datos sobre una prueba, una simulación o el funcionamiento de un equipo durante un cierto tiempo, por ejemplo, hay muchos estudiantes que hacen equipos que miden parámetros atmosféricos, por ejemplo, temperatura, presión, humedad relativa. Este semestre que acabó, que ya recién se graduaron, por cierto, tenía que darle una información importante y es que hay una buena noticia, ¿no? Los estudiantes de este semestre que pasó ahorita, que se graduaron la semana anterior, tengo entendido que la inmensa mayoría se graduaron. Así que creo que esperamos lo mismo con ustedes, ¿ok? Esa es una buena noticia, tuvieron buenos resultados tanto en el examen teórico como en la defensa práctica de sus componentes prácticos. Y la buena noticia es que hay un índice muy alto de estudiantes que ya se graduaron. Por lo tanto, esperamos lo mismo con ustedes. ¿Ok? ¿Alguna consulta con eso? Se me había olvidado informarles de eso. Ingeniero, si en el caso de que en la prueba no llegaran al puntaje, ¿les toman otra prueba? Como un supletorio o algo así para poder graduarse. Yo tengo entendido que no. O sea, otra prueba no. Por lo menos la parte teórica, eso no he visto que se ha hecho. Lo que, si tú no te gradúas, creo que tienes un periodo de gracia. Eso es lo que yo conozco. Pero de ahí que Pero te tomen con una segunda prueba, no. el mismo proyecto de que se hizo o Sí, tiene sí, que hacer otro proyecto. No, con el mismo proyecto. O sea, si por alguna razón tu defensa práctica no cumple o se quedó por ahí, o porque toma en cuenta que el componente práctico vale el 60% de la nota. Ojo con eso. Si usted defiende bien, ya tienes casi 6 puntos del lado de acá. Y lo otro te lo tienes que buscar con el examen teórico. Tiene que ser que la suma de las dos no dé más de 7. En ese caso, habría que ver si por la parte del componente práctico se puede generar alguna oportunidad de cambio en la que tú puedas hacer una mejora y mejorar esa nota. Por la parte teórica no creo. No he visto que ocurra eso. Lo que sí tiene es un periodo adicional de gracia. Para que termines lo que no hayas podido terminar. Ok, dígame. Una consulta. Este semestre está finalizando, me parece, a finales de julio. Sí. El tema de los tiempos para las defensas, el examen, ¿estaríamos hablando a mediados de agosto? ¿O cómo están los tiempos más o menos? ¿En qué fecha sería el examen?
y las defensas de los... Normalmente, bueno, este semestre hubo una complicación por el lío de la pandemia. Supuestamente los estudiantes tenían que haber hecho el examen en marzo, pero por el asunto de toda esta cosa de la pandemia se aplazó y se hizo ahora finales de abril, principios de mayo. Porque había que preparar las condiciones para hacer las defensas por vía virtual. Nosotros teníamos previsto que los exámenes se iban a hacer ahí en los laboratorios de la universidad. Sin embargo, tuvimos que hacer todo el examen, tanto teórico como práctico, de forma virtual. Entonces hubo que crear todas las condiciones necesarias. Se crearon y se hizo muy bien. Entonces, se supone que cuando se acabe la semana 16, después viene los supletorios, más o menos sobre la semana 18, por ahí, ya deben estar ustedes citados para las defensas. Si es que no hay ninguna otra cuestión, algún aplazamiento por razones que ustedes ya conocen. Pero más o menos Ingeniero, unas 2 semanas después que se acabe el semestre. Díganme. ¿y las tutorías para el examen? Sí, ¿En qué fecha sería? verá, justo, yo eso sí les dije cuando inició el semestre. Nosotros ahora la semana 8 tenemos el examen de este primer corte. Recuerden que este examen lo que se va a evaluar aquí es todo lo que hemos visto de metodología de la investigación hasta la semana 8. Entonces, a ustedes van a tener ese examen ahí y luego, a partir de la semana 9 comienza el curso de IDEC, que es de presentaciones. Empezamos a revisar los avances del componente práctico y además de eso, hasta el semestre anterior fueron los sábados. Hay un día en la semana, supongo que se mantenga el asunto de los sábados en la tarde. Van a tener las tutorías. En cada sábado van a tener un encuentro con un tutor. Respecto al área que le corresponde a ellos dar las tutorías. Son como 4 horas que van a tener. Y ahí le van a indicar todas las cuestiones fundamentales para prepararlo para el examen. ¿Qué tienen que estudiar? ¿Qué no tienen que estudiar? ¿Dónde tienen que hacer hincapié? Ustedes ahí pueden hacer todas las preguntas, todas las consultas, todas las dudas. Entonces hay un encuentro de redes, otro encuentro de electrónica, otro encuentro de comunicaciones, otro de fibra óptica. Me parece que con el ingeniero Cando tienen 2 encuentros porque él da fibra óptica y también da esta cosa de comunicaciones 1 y 2. Entonces, esos encuentros empiezan a partir de la semana 9. Así que vayan planificándose también con el tiempo, porque no deben faltar a esos encuentros. Si faltan esos encuentros, no van a estar bien preparados para la prueba. Y miren que ahora el haber aplicado eso en el semestre anterior dio buenos resultados con los estudiantes que ahorita se están graduando. Por eso le digo que la buena noticia es que una buena cantidad de estudiantes, creo que la mayoría, se graduó. ¿Alguna cosa más? Si no, para continuar. Bien, entonces, seguimos. Luego podemos seguir hablando de eso. Entonces, aquí está el ejemplo que estábamos viendo, que en estadística se aplica con mucha facilidad. Nosotros también podemos en nuestros proyectos aplicar análisis estadístico o descripciones sobre datos que se hayan medido a partir de instrumentos de medición electrónica, a partir de simulaciones, a partir de la observación, de la experimentación. Usted puede hacer una recopilación de datos. Justamente le estaba explicando que hay estudiantes que hacen proyectos de medición de variables ambientales y eso tienen que ponerlo a prueba durante un buen tiempo. Eso no es cuestión de que lo provee ahorita y funciona. Eso tienen que tenerlo ahí por semanas, por días, por meses incluso, si es posible, para recopilar un conjunto grande de datos. Y de esos datos, empezar a hacer un análisis estadístico y empezar a dar descripciones de cada una de las variables, de los comportamientos de esas variables. Entonces, ahí se pone en evidencia que tiene que aplicar, por lo menos en esa parte, que es la validación del resultado, tiene que aplicar la parte descriptiva o el alcance descriptivo. Cuando hablamos aquí de alcance, lo estamos hablando desde el punto de vista metodológico.
¿ok? No es el alcance técnico que nosotros normalmente ponemos al principio en el plan. Entonces, hay alcances de tipo correlacionales. Entonces, los estudios correlacionales, ¿qué es lo que hacen? Asociar variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento con otras variables vinculadas. En conclusión, lo que hace el método correlacional es correlacionar dos o más variables. ¿Bien? ¿A qué le llamamos variable? Pues a parámetros, mediciones o categorías que nosotros manejemos en nuestro proyecto y asociarlas con otras, establecer una comparación. Esto podría ser muy útil, por ejemplo, en la parte de discusión de los resultados, podría ser correlacionar nuestras variables obtenidas con las de otros equipos, con las de otros trabajos previos, y de esa forma generar una descripción que nos puede servir para validar el funcionamiento de nuestro producto. Hay estudios de tipo aplicativos que están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Entonces, ya no es el asunto aquí solamente de relacionar dos o más variables, sino de explicar, generar una explicación de por qué ocurre, por qué se da ese fenómeno, por qué se da esa relación. Entonces, aquí entra una parte ya en que nosotros tenemos que hacer un análisis. Bien, es un estudio aplicativo, pero en la que ya tendríamos que entrar en un análisis más profundo. Entonces, las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances. Por eso le digo, son más estructurados porque ya tenemos que entrar en un análisis ya más crítico. Ya el investigador tiene que, no solamente es presentar resultados, sino generar criterios propios. Bien, entonces implica de manera implícita la exploración, la descripción, la correlación o la asociación. O sea, para generar toda esa explicación, podría tomar en cuenta todos los métodos anteriores. O sea, es que esto tiene ya un nivel más avanzado en el desarrollo del pensamiento y de la investigación que ustedes están realizando. Entonces, diferencias entre un estudio de alcance explicativo, uno descriptivo y una correlacional. Aquí se va a ver un poquito más claro el asunto. Los estudios explicativos responderían a preguntas como, por ejemplo, ¿qué efectos tiene que los adolescentes peruanos, habitantes de zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado, vean videos musicales con alto contenido sexual? Entonces, fíjense cómo lo plantea. Los estudios de tipo explicativos podrían responder a preguntas como, ¿qué efectos? O sea, ya no es problema de que cuántos son los que ven este tipo de videos, qué efectos producen, no. Aquí la cosa es relacionar lo siguiente. ¿Qué efectos tienen en los adolescentes peruanos, habitantes de zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado, que vean videos musicales con alto contenido sexual? Entonces aquí ya entra un análisis más profundo, porque tú tienes que generar una explicación sobre el efecto que producen este tipo de videos en ciertas comunidades de personas. Un estudio de tipo descriptivo solo respondería a preguntas como ¿cuánto tiempo dedican estos adolescentes a ver videos musicales con alto contenido sexual? Observe, no se detiene a preguntar los efectos que provocan, sino ¿cuánto tiempo dedican estos adolescentes a ver videos musicales con alto contenido sexual? Un estudio correlacional contestaría preguntas del tipo ¿habrá una mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contactos sexuales? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Una relación entre dos variables. O sea, la pregunta va enfocada a ver qué relación existe entre las relaciones interpersonales con establecer contactos sexuales. O sea, las estrategias en las relaciones interpersonales con los contactos sexuales. Entonces, estamos vinculando dos variables.
los tipos de estrategias que se utilizan y con la facilidad de establecer contactos con otras personas en este contexto que se está explicando aquí. Entonces, fíjense la diferencia sobre un tema igual, pero con el alcance de tipo explicativo, de tipo descriptivo o correlacional. Propósitos y valor de los diferentes alcances de la investigación. Primero, en el alcance exploratorio, el propósito es que se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Entonces, cuando usted vaya a describir su metodología de investigación, que hay un punto en el plan de tesis que dice metodología de investigación, analice si esto se cumple con su tema. Si el tema que usted está proponiendo es poco estudiado o no se tienen algunas dudas sobre el tema o no se ha abordado antes. ¿Cuál es el valor que ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos? Obtener información para realizar una investigación más completa, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables y establecer prioridades para investigaciones futuras. En el caso descriptivo, busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Entonces, si usted quiere especificar propiedades, las características, perfiles de grupos, personas, comunidades, procesos, nosotros normalmente trabajamos con procesos, con objetos, con programas, por ejemplo, con dispositivos. Entonces, podría aplicarse esa parte ahí. El correlacional. Su funcionalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Y su valor es que en cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber de dos conceptos o variables que se relacionan aporta cierta información de tipo explicativo. Y el explicativo está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Es decir, no basta con describirlo, no basta con relacionar las variables aquí, sino que hay que explicar, hay que responder por las causas, por qué sucede, ¿bien? ¿Por qué ocurre? Entonces, se encuentra más estructurado que los demás alcances. De hecho, implica los propósitos de este. En resumen, una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura, que es lo que normalmente hacemos al principio, incluso cuando estamos definiendo nuestro plan, y afinamos el planteamiento del problema, vamos a suponer que ya usted revisó la literatura, ya hizo sus antecedentes, ya tiene definido correctamente su planteamiento del problema. Luego consideramos qué alcance inicial y final tendrá nuestra investigación. ¿Ok? Nos vamos al alcance, pero ya desde el tipo de vista de marco metodológico, que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Incluso, definiendo esta parte metodológica, nos va a ayudar a nosotros a definir nuestro alcance desde el punto de vista técnico. Bien, cómo va a quedar finalmente ese producto, qué funciones va a realizar, para cuánto alcance va a servir, bien, de qué manera se va a operar. Todo ese tipo de cosas definen un alcance desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista metodológico, verificar si es de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Es decir, hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue el estudio. Ojo con eso. Ningún alcance de la investigación es superior a los demás. Todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro depende del grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema de estudio. Mientras más usted haya estudiado a fondo su tema, pues más capacidad, se va a encontrar en mayor capacidad para definir correctamente cuál es su alcance desde el punto de vista metodológico. Una misma investigación puede abarcar fines exploratorios en su inicio. Ojo con esto.
Esto lo hacen muchos estudiantes. Dicen, no, en mi primera fase va a ser de tipo exploratorio por esto, por esto y por esto. Bien. Dice, entonces, una misma investigación puede abarcar fines exploratorios en su inicio y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa. Todo depende de los objetivos del investigador. Después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema y el alcance pueden permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. ¿Ya ven? Una vez que ya revisó la literatura, se generó el planteamiento del problema y el alcance, bien, pueden permanecer sin cambio, que es lo que nosotros siempre pretendemos. Por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en tres cosas fundamentales. El título, los objetivos generales y específicos y el alcance. Una vez que ya nosotros acordamos esto con el estudiante, no debe modificarse, no debe cambiarse. Porque eso no es bueno, ni para usted ni para nosotros. Usted no puede a mitad de camino cambiar las reglas del juego, ¿bien? Porque eso trae una serie de complicaciones asociadas. De hecho, ya fue aprobado el plan así. Y fue aprobado porque se generó el criterio inicial de que de la forma en que está planteado, está con el nivel científico adecuado y los requisitos que exige tanto la universidad como las exigencias que se requiere para un estudiante de titulación. Entonces ya fue aprobado así. Nosotros nos manejamos también por ciertos parámetros que ya nosotros tenemos establecidos y que los venimos perfeccionando desde hace bastante tiempo. ¿Ok? Entonces es imprescindible que esto se haga bien hecho. Por eso es la hincapié que si ahora el plan no está bien, pues es mejor arreglarlo ahorita que después. Después trae problemas. Ya nos ha pasado muchas veces con estudiantes que los planes, por descuido, por error, porque se pasó, se aprobaron mal. Y eso le ha traído complicaciones al estudiante. Fundamentalmente, quien tiene las complicaciones después es el estudiante. Primero, porque entonces se pueden interpretar de forma indebida los objetivos y el alcance por parte del tribunal. O por otro lado, porque el estudiante no tenía muy claro qué tenía que hacer desde el principio. Y como no lo tenía claro, hizo lo que él pensó que debía hacer. Entonces, por ahí vienen los problemas. Y ha pasado. Si le estoy diciendo esto es porque ha pasado. Veamos un ejercicio. Dice, las siguientes preguntas de investigación, ¿a qué tipo de alcance corresponden? Ustedes me van a decir ahí, por favor, activen su micrófono. A ver, dice la primera pregunta, dice, ¿a cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Madrid? En promedio, ¿cuántos asaltos ocurrieron diariamente durante los últimos 12 meses? ¿Cuántos robos a casa? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos asaltos a comercio? ¿Cuántos robos de vehículos automotores? ¿Cuántos lesionados? Suponga que usted o cualquiera se propone una investigación como esta. ¿Qué tipo de metodología de investigación o qué alcance desde el punto de vista metodológico tiene ese proyecto? Descriptivo. Descriptivo. ¿Qué cree usted, Veloso? Señor Veloso. Sí, que también concuerdo con el compañero, puede ser descriptivo. Ya, Nicolalde. Nicolalde. Sí, ingeniero, perdón. ¿Qué tipo de alcance metodológico cree que tenga esta investigación del literal A? ¿Será explicativo, descriptivo, correlacional? ¿Es descriptivo? Descriptivo. ¿Por qué creen que sea descriptivo? Todos los que dijeron descriptivo. Porque va a reflejar la situación en la que está atravesando la ciudad de Madrid en cuanto a la delincuencia. Ajá.
Entonces se refiere a que la investigación está enfocada más a dar descripción desde el punto de vista cuantitativo de ciertos parámetros de la población de Madrid, ¿no es cierto? Referido en este caso a los índices de delincuencia o a la inseguridad. Entonces, lo que yo voy a describir aquí es en términos numéricos cuántos asaltos ocurrieron, cuántos robos a casa, cuántos homicidios, cuántos asaltos. Entonces, esta es una investigación de tipo descriptivo, totalmente. Veamos el literal B. Dice, ¿qué opinan los empresarios panameños de las tasas impositivas hacendarias? Exploratorio. Exploratorio. Tal vez. Podría ser exploratorio, ¿no es cierto? Y también descriptivo. Podría cumplir con los dos. ¿Sí o no? Sí. Aquí se quiere definir el grado de opinión que tienen los empresarios panameños respecto a determinadas tasas impositivas y hacendarias. Posiblemente no se cuente todavía con la información suficiente. Puede ser de tipo exploratorio y también puede tener un contexto descriptivo, ¿no es cierto? Veamos el literal C, dice, el alcoholismo en las esposas genera mayor número de abandonos y divorcios que el alcoholismo en los maridos. En los matrimonios de clase alta y de origen latinoamericano que viven en Nueva York. O sea, hay una pregunta. ¿El alcoholismo en las esposas genera mayor número de abandonos y divorcios que el alcoholismo en los maridos? Se refiere a los matrimonios de clase alta y origen latinoamericano en Nueva York. ¿Qué tipo de metodología se aplicaría aquí? Correlacional. Correlacional. Aquí se está manejando la relación entre dos variables, ¿no es cierto? Sí. Es decir, una comparación entre el número de abandonos y divorcios que genera el alcoholismo en las esposas que el alcoholismo en los maridos. Entonces se está comparando esas dos variables. ¿Ok? Puede ser de tipo correlacional. Y el literal D dice, ¿cuáles son las razones por las que un determinado programa tuvo mayor auditorio en la historia de la televisión de cierto país? ¿Qué dice Sotomayor? Explicativo. Explicativo. ¿Por qué? Que busca algún tipo de causa. Exacto, ¿no? Aquí no basta con describir cuántas son las... Aquí no se busca describir cantidades ni relacionar variables. Lo que implica aquí, o la razón fundamental, está en explicar las razones por las que un determinado programa pudo haber tenido mayor audición en la televisión de cierto país. Entonces, es de tipo explicativo. No se trata de describir el programa, no se trata de decir cuántas personas vieron el programa, sino por qué razón tuvo tanta aceptación en la historia de la televisión de cierto país. Eso sería de tipo explicativo. Aquí le dicen la respuesta, ¿no es cierto? El primero habíamos dicho que era descriptivo, está correcto. El segundo habíamos dicho que era descriptivo. O podría ser exploratorio si no hay antecedentes, si no se tiene mucha información sobre esa parte de las rentas hacendarias en Panamá. El tercero era evidente que era correlacional, relaciona género del alcoholismo y el número de abandonos y divorcios. Y el D es de tipo explicativo, como ustedes dijeron de forma correcta, busca causas de un efecto. Pero fíjense cómo nosotros podemos identificar el tipo de metodología a través de ciertas preguntas. Ustedes podrían aplicar eso en su plan, en su proyecto, podrían aplicarlo para definir cuál es su método de investigación. ¿Qué son las hipótesis? Aquí viene un tema importante. Muchas veces también hay problema en el planteamiento de las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis?
¿Alguien me dice con sus palabras? ¿Podría ser el planteamiento de un problema? Tal Planteamiento de vez un es problema. una teoría que no está ciertamente todavía Ajá. fundada. Ok, y necesariamente puede ser una teoría que no está fundada. También puede ser una investigación que todavía no tiene planteado todos Bueno, los temas o los objetivos. en estadística, y déjeme Pues, decirle que las hipótesis tienen que manejarse desde el punto de vista, deberían manejarse desde el punto de vista estadístico. Dígame, Sotomayor. se puede decir que también es algo que deseamos corregir con lo que estamos planteando. O sea, es como las correcciones del problema que nosotros planteamos. Bueno, no necesariamente tiene que estar enfocado a corrección. Usted cuando generó su plan, ¿de dónde partió? Y recuerde que ya lo vimos en una clase anterior. ¿De dónde partió? De una, todo investigador, ¿de dónde parte? De una idea. Necesidad. Necesidad. Sí, una idea, una idea. Esa idea puede estar sujeta a cubrir una determinada necesidad, a resolver un determinado problema, pero todo parte de una idea. Recuerden que los motores para generar ideas son esas cosas que usted dice. La necesidad puede ser un motor para generar una idea. La oportunidad de hacer eso puede ser un motor para generar una idea. ¿Ok? La oportunidad, la necesidad, la, eh, la información que se disponga de cierto tema, bien, a través de consultas bibliográficas o de relaciones con otros profesionales. En conclusión, toda investigación parte de una idea que está sujeta o debe estar sujeta a verificación. Entonces, eso es una hipótesis. La hipótesis no es otra cosa que una idea que está sujeta a verificación, que puede ser válida como no puede ser válida. Ahora, imagínate que tú supongas que una idea que tú te propones puede cumplirse, puede validarse al final, y al final no lo logras. Bien, puede ser que lo logres como puede ser que no lo logres. Pero sería triste que al final del camino descubras que no puedes cumplir con esa idea. Entonces, desde el punto de vista estadístico, existe la forma de probar una hipótesis antes de ejecutar un proyecto, es decir, probar en términos de probabilidades, qué probabilidad existe de cumplir con esa determinada hipótesis, con esa determinada idea. Desde el punto de vista estadístico, una hipótesis se plantea en base a dos parámetros. Eso normalmente no lo hace ningún estudiante, pero en estadística sí se hace. Esto se le denomina hipótesis nula. Si quiere, tomen nota de eso de ahí. Y tiene que definir otra hipótesis que se denomina hipótesis alternativa. Bien, realmente esto normalmente no lo hacen los estudiantes, ni tampoco lo plantean así en los planes. Son muy raros los estudiantes que lo plantean de esta forma, pero por lo general se plantean dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la idea que está sujeta a verificación, es decir, la idea que vamos a probar si es válida o no. ¿Cómo la vamos a probar? En términos probabilísticos, fijando un nivel de confianza. Y la hipótesis nula es la hipótesis que se asume si la hipótesis, la hipótesis alternativa es la hipótesis que se asume
si se rechaza la hipótesis nula. Si mis cálculos probabilísticos determinan que debo rechazar la hipótesis nula, porque eso puede pasar, entonces debo tener una hipótesis alternativa, que es la que yo asumo si la hipótesis nula se rechaza. Para probar una hipótesis desde el punto de vista estadístico existe una prueba de 5 pasos. Primero se definen las hipótesis, la nula y la alternativa. Luego se determina un nivel de confianza, que normalmente puede ser del 95%, del 99%, son los valores que más se utilizan, 95% o del 99%. En base a ese nivel de confianza, se establece un valor crítico. Esto normalmente se trabaja con una distribución de probabilidad que es la distribución de probabilidad normal. Ustedes deben haber visto eso cuando vieron estadística y procesos estocásticos. Con esa distribución normal se fija un valor crítico y se genera una zona de aceptación dentro de la curva de la normal, que es la campana de Gauss. Se genera una región de aceptación y una región de rechazo. Ese valor crítico se fija a través de una tabla que permite, que está en función del nivel de confianza generado y de los grados de libertad, que esos son parámetros que se manejan en estadística. Luego se genera una regla de decisión y en base a eso se compara el valor crítico con el valor calculado a través de la regla de decisión y finalmente se toma una decisión. La decisión puede ser aceptar la hipótesis nula y por ende no tiene nada que ver la alternativa en este caso, o rechazar la hipótesis nula y aceptar en su lugar la alternativa. Eso es realmente lo que se hace desde el punto de vista estadístico. Yo realmente ahorita no puedo hacer la prueba de 5 pasos, pero sería bueno que en algún ratito hagamos esa prueba de 5 pasos para que ustedes verifiquen. Eso se puede aplicar a cualquier proyecto, esto no tiene nada que ver con estadística. De hecho, la estadística lo estudia precisamente para aplicarlo a cualquier proyecto de investigación. Lo que pasa es que normalmente no se hace. Usted simplemente dice, pone en su hipótesis del plan, si mi proyecto se llevara a cabo, resolvería tal o más cual problema y garantizaría tal o más cual cosa. Sí, está bien, no quiero decir que esté mal planteado, el problema es que no se pone a prueba. O si se pone a prueba, lo hace a través del propio desarrollo del proyecto. Incluso, cuando empieza realmente a poner la prueba es al final. Y realmente las hipótesis deberían probarse al principio. ¿Bien? Desde el punto de vista del enfoque cuantitativo debería probarse al principio, pero normalmente no lo hace ningún estudiante. Entonces, las hipótesis son las guías de la investigación o el estudio. Indican lo que tratamos de probar, ojo, y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse de manera de proposiciones, ojo. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Es decir, usted se formula su problema y en base a eso se genera una respuesta. El problema normalmente se genera a partir de una pregunta. Y tú le das una respuesta. La respuesta de eso podría ser tu hipótesis, a probar. ¿Ok? En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. Pregunta, ¿en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? Entonces, veamos. Si el alcance es de tipo exploratorio, recuerden que no se disponía de mucha información o se disponía de poca experiencia, entonces en el exploratorio no se formulan hipótesis. En el descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. En el correlacional se formulan hipótesis correlacionales y en el explicativo se formulan hipótesis causales. Ojo con esto. Por lo general, nuestro estudio no es, nuestro estudio normalmente no son de tipo descriptivo, por lo general.
o al menos no en todo el proceso, tal vez en una primera parte. Y lo mismo con el exploratorio. Nuestros estudios más bien están hacia la parte correlacional y explicativo, lo que normalmente hacemos nosotros con electrónica y telecomunicaciones. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? No necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Ojo con esto. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, tiene un impacto en el conocimiento disponible, que puede modificarse y por consiguiente puede surgir nuevas hipótesis. Son solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, a verificación en la realidad. Entonces, justamente lo que le estaba diciendo al principio. Una hipótesis no es otra cosa que una idea que está sujeta a verificación. Y para verificarlo tiene que realizar pruebas empíricas, es decir, pruebas con observaciones, con repeticiones, con mediciones, en la que aparezcan datos de tipo cuantitativo, por lo general, para probar una hipótesis. La hipótesis, bien, aquí hay un ejemplo. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Repito, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Eso es un planteamiento de una hipótesis. La incidencia del cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. Bueno, los ejemplos que están aquí no son de tipo técnico, pero podrían aplicarse, por lo menos la forma en escribirlo, en el planteamiento de nuestros planes de titulación. ¿De dónde surgen las hipótesis? Del planteamiento del problema, del marco teórico. ¿Bien? Por ejemplo, podría ser de un postulado, de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas. También existe una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Es decir, ¿qué se conseguirá con lo que habíamos propuesto para resolver nuestro problema? ¿Qué pasa si eso se lograra? Si esa idea que nosotros propusimos para plantear nuestro problema se lograra, ¿qué conseguiríamos con eso? Durante el proceso, quizás se nos ocurra otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original. La experiencia y la observación constante ofrecen materia potencial para el establecimiento de hipótesis importantes. Y por otro lado, las hipótesis pueden surgir por analogía, al explicar información a otros contextos. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles. Las relaciones entre variables propuestas por una hipótesis deben ser clara y verosímil, es decir, tener lógica. Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles. Ojo con esto, que tiene que ver con los objetivos. Los objetivos que usted se propone en su investigación tienen que ser medibles, comprobables. Y eso es lo que yo vengo insistiendo también en sus objetivos. Como la hipótesis tiene que ver con el alcance y también con los objetivos. Usted no puede poner en sus objetivos algo que no pueda probarse o medirse. Por eso muchos ponen en los objetivos estudiar, investigar. Ponen cosas como esa. Estudiar, investigar, no es un objetivo. Es lógico que usted va a estudiar, es lógico que usted va a investigar sobre un tema, sobre un componente, sobre un dispositivo. Pero eso, ¿cómo lo medimos? Al final de su proyecto, ¿cómo medimos que usted hizo eso?
Usted me va a decir, no, yo porque investigué mucho. ¿Y cómo comprobamos que investigó mucho? Poquito, regular, demasiado. Eso no es medible. Bien, las cosas medibles tienen que estar enfocadas a un resultado concreto. Por ejemplo, un diseño que pueda probarse, que pueda verificarse, que pueda ponerse en práctica, en funcionamiento, a través de una implementación, a través de un cálculo, a través de una demostración matemática, a través de una simulación con programa informático. Entonces, esas son cosas que sí se pueden comprobar al final. ¿Ok? Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Por eso le estoy diciendo, necesitamos probar esas hipótesis. ¿Cómo la vamos a probar? A través de mediciones, a través de cálculos, a través de simulaciones, a través de comparaciones con otras técnicas, a través de estudios estadísticos. Hay algunos que aplican estudios estadísticos y lo hacen muy bien. Yo tuve un caso reciente que el estudiante le viramos para atrás 2 veces ya su PIC, pero finalmente hizo después un trabajo excelente. ¿Y por qué? Porque precisamente él hizo un proyecto que tenía que ver con mediciones de variables ambientales. Al principio sí, medía las variables, tenía datos recopilados, pero no hacía más nada con esos datos. Ya no había cómo comprobar, verificar que sus hipótesis relacionadas con entregar resultados confiables sobre el clima, la temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, etc. No había cómo comprobar de que ese aparato funcionara. Entonces, incluso no hacía pronóstico. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Empezó a aplicar la estadística para probar sus hipótesis que se planteó en un principio. Empezó a recopilar toda esa cantidad de datos, empezó a sacar descripciones de esos datos, empezó a hacer tendencias, gráficos, etc. Y finalmente le pedimos incluso hasta el pronóstico. Para hacer pronóstico utilizó curvas de regresión lineal, que son análisis de tipo estadístico para pronosticar el comportamiento de una o más variables. Hay correlación simple y hay correlación múltiple, donde se puede incluso pronosticar el comportamiento de muchas variables relacionadas entre sí. Entonces fíjense que ahí, y después finalmente terminó siendo un excelente proyecto, a tal punto que fue propuesto para participar en un congreso. Y participó. Entonces fíjense la importancia de hacer esto de manera correcta. Tipos de hipótesis. Bueno, pues hay hipótesis de investigación. ¿Sí? ¿Qué son las hipótesis de investigación? Proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencias de grupos, causales. También existe la hipótesis nula. Esto se maneja mucho en estadística, como les dije al principio, que es reverso de las hipótesis de la investigación, por lo que hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Es decir, que la hipótesis se puede plantear en términos negativos, es decir, verificar si lo que yo estoy proponiendo se podría o no cumplir. O sea, mejor dicho, no se podría cumplir. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso ocurra? Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas de la hipótesis de investigación y nulas. Solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de la hipótesis de investigación y nula. Constituyen otras hipótesis de investigación, además de la hipótesis de investigación original. Y tenemos las hipótesis estadísticas. De hecho, la estadística, por lo general, maneja estos dos conceptos. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Bien. Y la parte de investigación se maneja fundamentalmente con esta parte de las hipótesis de investigación. Pero la realidad es que toda investigación debe partir de la prueba de hipótesis. Bien. Debería partir de ahí. A menos que, como les dijeron al principio,
todo el método de investigación sea de tipo exploratorio por no disponerse de mucha información o experiencia con determinado tema. Pruebas de hipótesis, entonces. En realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo a ciertos datos obtenidos de una investigación particular. Bueno, esto que dice aquí, realmente este es desde el punto de vista de metodología de investigación, o sea, desde el punto de vista metodológico. Porque desde el punto de vista estadístico sí hay como probar una hipótesis, que sea verdadera o falsa. Y se prueba en términos probabilísticos. Claro, que la probabilidad no asegura absolutamente nada, sino que te da un margen de confiabilidad sobre si una hipótesis es verdadera o falsa. Si a mí, yo tengo un 95% de probabilidad de que una hipótesis sea falsa, pues yo como investigador debería tomar una decisión, que es rechazarla. Eso no quiere decir que después no pueda llevarse a cabo. Solamente me está diciendo que hay un 95% de probabilidad de que esa hipótesis no se pueda cumplir. Entonces, usted como investigador debería tomar una decisión. O la acepta o la rechaza. Si no lo hace, bueno, pues tiene que asumir los riesgos que conlleva eso. Puede ser que el resultado se lleve a cabo, eso no lo quita nadie. ¿Ok? Pero por algo se calculan en base a probabilidades, simplemente para tomar decisiones importantes en los momentos adecuados. No se acepta una hipótesis por medio de un estudio, sino que se aporta evidencia a favor o en contra. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en la realidad, cuando se implementa un diseño de investigación. Eso es lo que, esta parte es posiblemente la que más se utilice desde el punto de vista de los proyectos que nosotros realizamos. Nosotros, desde que empezamos los cursos de metodología, les dije que más o menos, más que nada utilizamos el enfoque cuantitativo. La mayoría utiliza enfoque de tipo cuantitativo. ¿Bien? Y una vez que usted ya termine su proyecto, empieza a poner en práctica su proyecto, empieza a validarlo, empieza a obtener información, a hacer mediciones, y ahí es cuando empieza recién a probar el cumplimiento de la hipótesis que se planteó en un inicio. Entonces, los pasos son estos, desde el punto de vista de investigación. Se establecen las hipótesis nulas y alternativas. Se selecciona un nivel de significancia. Se identifica el estadístico de la prueba. Se formula una regla de decisión. Se toma una muestra. Se llega a una decisión. Esto fue lo que les dije que se hace desde el punto de vista estadístico. Normalmente nadie hace esto. O muy pocos lo hacen. Solo los investigadores que ya tienen un poco más de experiencia. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de poner en práctica nuestro proyecto. Hacer mediciones, tomar datos y verificarlos desde el punto de vista de lo esperado. ¿Ok? O a lo sumo, cuando lo ponen en comparación con otros proyectos ya realizados con anterioridad y empiezan a comparar resultados del suyo con otros. Entonces, aquí tenemos ejemplos de hipótesis. Dice, el candidato, esto es una hipótesis de investigación, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. Una hipótesis nula, el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. Hipótesis alternativa, el candidato A obtendrá la elección para la presidencia del consejo escolar más del 60% de la votación total. ¿Okay? Entonces, ahí tienen ejemplos de cómo plantear la hipótesis de investigación, hipótesis nula o hipótesis alternativa. Otro ejemplo. Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Hipótesis nula. Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los jóvenes. Hipótesis alternativa. Los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes.
¿Cuáles son las relaciones que existen entre las preguntas de investigación y la hipótesis y las hipótesis? Primero, ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo? Entonces, hipótesis. El nivel de desempeño en la ciudad de Baratillo será del 5% a fin de año. Hipótesis de investigación, porcentaje igual a 5. Eso es lo que hay que probar. ¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad de Baratillo? El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre $650 y $700. Bien, entonces hay que probar si la media de la muestra, que es esto que está aquí, oscila entre $649 y $701. Esa es una forma de plantear la hipótesis de investigación. ¿Existen diferencias entre los distritos, barrios, delegaciones o equivalentes de la ciudad de Baratillo en cuanto al nivel de desempleo? ¿Hay barrios o distritos con mayores índices de desempleo? Entonces, la hipótesis se plantearía así. ¿Existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distritos de la ciudad de Baratillo? Por ejemplo, índice 1 diferente al índice 2, diferente al índice 3. Entonces, esto es una forma de plantear las hipótesis. Los símbolos de igual, cuando se plantean símbolos, o sea, hipótesis con signo de igualdad, el símbolo de igual solo puede estar en la hipótesis nula, no en la alternativa. Igual o mayor igual que o menor igual que, solo en la hipótesis nula. En las alternativas no, por lo general no se incluye el símbolo de igual. Dice, ¿cuál es el nivel de escolaridad promedio de los jóvenes y las jóvenes que viven en Baratillo? ¿Existen diferencias por género al respecto? Pues no se dispone de información, no se establecen las hipótesis. Esto sería de tipo exploratorio. ¿Está relacionado el desempleo con incrementos en la delincuencia de dicha ciudad? Podría plantearse así. A mayor desempleo, mayor delincuencia. Habría que probar eso. Habría que probar si es verdad que esto se cumple. ¿Provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política física gubernamental? Entonces planteamos, el desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental y habría que establecer una relación entre dos variables. Esta es una hipótesis de relación. Si la variable X conlleva a una variación en la variable Y. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos sobre el planteamiento de las hipótesis y del alcance desde el tipo de vista de marco metodológico. ¿Ok? Eso es con respecto a eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una consulta, ingeniero. Bien. Quería saber si en el alcance metodológico se puede fusionar dos tipos, por ejemplo, una descriptiva y una explicativa, por ejemplo. Sí, sí se puede. Ah, ya. De hecho, como mismo lo dice el documento y también lo han hecho algunos estudiantes, el proyecto puede estar dividido en fases o en etapas. Entonces hay muchos que mencionan, mira, yo en la parte de investigación, de estudio de antecedente o de diseño, voy a aplicar este tipo de método. Pero para la fase de la propuesta puedo aplicar este otro tipo de método. De hecho, ya la parte explicativa, lo que se refiere al método explicativo de tipo correlacional, más bien debería aplicarse ya en la propuesta, en la validación de resultados, donde ya usted cuenta con suficiente información para explicar las causas o el porqué de determinados comportamientos. Eso no creo que lo va a hacer al principio. Posiblemente al principio será de tipo descriptivo, deductivo. Exacto. Quizás exploratorio al principio, en la primera fase. Bien, eso sí se puede hacer. Explicar la metodología por fase. Pero lo que no me gusta son los cuadros esos que hacen, que no dicen nada. Porque el cuadro lo que dice es, a ver, en la propuesta voy a aplicar el deductivo, el explicativo, el exploratorio, el deductivo, el inductivo. Eso no es verdad. Usted en esa propuesta no va a aplicar toda esa cantidad de métodos, eso es falso. Y por otro lado, tampoco me está diciendo nada. A mí me interesa que me diga, a ver, mira, yo voy a utilizar en esta propuesta el método
explicativo por esto, por esto y por esto, porque voy a trabajar así, voy a explicar las causas por la cual este dispositivo es capaz de realizar tal o más cual cosa, por poner un ejemplo. Pero ya estoy diciendo, o sea, no solamente estoy diciendo que voy a utilizar método explicativo, sino por qué lo voy a usar y cómo se va a poner en práctica en mi proyecto en específico. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguna otra pregunta? Yo dije una consulta. Diga. Eso, lo que nos explicó de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿eso nos serviría solo a nosotros como ayuda para nuestro planteamiento o eso también podría ir ya en sí en el proyecto a presentar? Eso puede ir tanto en el proyecto como en su plan. En su plan, o sea, tanto en el documento final como en su plan. Verá, le voy a ser franco, por lo general los estudiantes no manejan esto. Bien, porque sí lleva un procedimiento que hay que hacerlo. Y debería hacerse. Bien, debería hacerse. Entonces, por lo general esa prueba de 5 pasos debería hacerse al principio. Pero se puede hacer también en la parte final o intermedia del proyecto. Eso está en los libros de estadística. Si quieren, yo les puedo dar toda la información necesaria para hacer la prueba de 5 pasos. ¿Ok? Porque de hecho eso lo utilizamos normalmente a diario en estadística, las pruebas de hipótesis. Yo tengo ahí, incluso en mi plataforma de estadística, tengo todos los documentos necesarios para eso. Está en el libro, ustedes tienen el libro con el que recibieron estadística conmigo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, que sí, debe estar guardado. Bueno, ahí eso está explicado perfectamente en el capítulo 10. Entonces, hay una prueba de 5 pasos para realizar eso. Y eso sí nos sirve. Si lo hace al inicio, les va a servir para estimar en probabilidad cuál es la posibilidad de que su proyecto tenga éxito al final y tomar decisiones al respecto. Si las probabilidades están muy bajas, te podría tomar en un inicio la decisión de rechazar esa idea y reformularla. No quiere decir que la va a rechazar totalmente, pero sí la puede reformular. Y si le da con altos índices de probabilidad, pues nosotros podemos probar, o mejor dicho, tomar la decisión de continuar con el proyecto. Claro, se requieren datos. Eso sí, para hacer todas estas pruebas se requieren datos empíricos. Es decir, mediciones obtenidas de la realidad. Entonces, lo más aconsejable es que esto se haga a partir de que ya se empieza a obtener datos, mediciones, comprobaciones, etc. Todos los que vayan a hacer algún proyecto que implique recolección de datos, ya sea de temperaturas, de presión, o mediciones de voltaje, de corriente, lo que sea, deberían registrar todos esos valores y tener una tabla con todos los valores recopilados para después entonces poder aplicar todos estos procedimientos estadísticos. Por cierto, que el Excel tiene las funciones para hacer pruebas de hipótesis. Eso se puede hacer con el Excel directamente. Hay pruebas de una cola y de 2 colas en el Excel para hacer pruebas de hipótesis. Si quiere algún rato podemos hacer alguna práctica. ¿Qué más? Nada más respecto a esa parte. Bueno, si no hay nada más, yo quisiera empezar a tratar este tema porque recuerden que nosotros hemos tenido ya 2 afectaciones por el tema de los feriados. Y hay un tema que todavía anda por ahí retrasado. Entonces quería avanzar un poquito, vamos a ver si nos da tiempo por lo menos avanzar un poco con esta otra presentación. Respecto a este tema de la definición del alcance y
Y de las hipótesis hay una tarea que hay que realizar que es de la semana 5, me parece. Y esta tiene que ver con la tarea de la semana 6. Recuerden que esas tareas no son muy largas, son 2 o 3 ejercicios que tienen que ver con la revisión del tema tratado que está ahí en el libro de cada capítulo. Entonces eso hay que hacerlo. Vamos a hacer una revisioncita de esta parte del reporte de los resultados, que esto tiene que ver ya con los aspectos que hay que tomar en cuenta con la redacción del documento. Por cierto, que ya ustedes van a empezar a redactar el documento. Esto no quiere decir que van a tener el documento completo. Nada de eso, porque no van a poder tener ahorita toda la información como para tener completo un documento, pero van a presentar ya el primer avance en las semanas 7 y 8. Ese primer avance consiste en presentar justo lo que hablamos en la clase anterior, que es el vertebrado, la vértebra del documento. Usted después lo va a ir completando, le va a ir llenando las partes que, por ejemplo, la parte de la propuesta seguramente no va a tener mucha información ahorita, pero sí puede ir llenando otras partes del documento. Puede ir generando la bibliografía, puede ir generando las tablas de contenido, lo que vimos en la clase anterior, ir creando su vértebra. Ya puede ir mejorando incluso sus antecedentes. Puede ir poniendo los objetivos, puede poner ya la parte de alcance, puede poner alguna mejora ya sobre el marco teórico, porque usted ya debe tener mucha más información recopilada, debe tener más claras sus ideas y por lo tanto puede ir ya elaborando una gran parte del documento. Y eso no hay que dejarlo para el final. Se puede ir ya haciendo cosas desde ahora. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Entender el papel tan importante que cumple el usuario de la investigación en la elaboración del reporte o el informe de los resultados. Reconocer los tipos de informe de resultados en la investigación de tipo cuantitativo. Comprender los elementos que integran un reporte de investigación cuantitativa. Esto es importante. Muchas veces no tenemos muy claro qué debe incluir ese reporte de investigación. El reporte no es otra cosa que el documento. Toda investigación tiene que tener un reporte porque si no, no puede transmitir la información de su investigación a los demás colegas desde el punto de vista científico, los demás miembros de la comunidad científica. ¿Cómo usted le transmite los resultados de su investigación? Entonces, ¿cuáles son los formatos para la elaboración de un reporte? Primero, es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos. ¿Por qué es importante comunicar los resultados? Porque si no, la comunidad científica no va a saber qué fue lo que usted hizo. Usted puede haber hecho una obra muy relevante, pero si no se la comunica de forma correcta a toda la comunidad científica, entiéndase por comunidad científica otros estudiantes, profesores, investigadores, tanto nacionales como internacionales. Entonces, fíjense cuáles son los tipos de reportes que hay. Primero, un libro o un capítulo de libro. Un artículo para una revista académica. Un diario de divulgación general, que ahora están muy de moda con sitios web, por ejemplo, en forma digital. Una tesis o una disertación. O un documento técnico. Ahí es donde entramos nosotros ahorita con la parte del documento del componente práctico, que no llega a ser propiamente una tesis. Bien, para ustedes no va a ser propiamente una tesis, pero tiene más o menos la estructura y la forma de tratarla que la de una tesis, sino que en una dimensión un tanto menor. Lo primero es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Nosotros ya lo tenemos definido porque ya hay una guía de titulación que le indica cómo hacerlo. Pero bueno, podría partirse de la consideración de que usted todavía no sabe o debe definir qué tipo de reporte es el que va a entregar. Entonces, hay que tener ciertas precisiones, que son las razones por las cuales surgió la investigación. ¿Quiénes son los usuarios del estudio? Y el contexto en el cual se habrá de presentar. Primero, algunas preguntas importantes. ¿Cuál fue el motivo o los motivos que originaron el estudio?
¿Cuál es el contexto en el que habrá de presentarse los resultados? Esto es importante. ¿Cuál es el contexto en el que ustedes van a presentar sus resultados? ¿Y a qué usuarios van a entregar los resultados? Díganme, ¿quién me dice eso? A ver, ¿alguien me puede hablar un poquito de esta parte de aquí? De estas tres preguntas. ¿Alguien tiene claro lo que va a hacer en su proyecto? ¿En qué contexto lo va a presentar? ¿Quiénes son los usuarios de los resultados? ¿Y cuáles son las características de tales usuarios? ¿Alguien me puede hablar de eso? El idioma, ¿me puede hablar de eso? Inge, lo que le entiendo es cuál es el contexto de que habrá de presentarse los resultados. Sería a la parte de cómo se escribe, en la parte de lo que nosotros estamos investigando. No. Tu contexto, y por eso tienen que tenerlo bien claro desde el principio. Tu contexto es la universidad. Tu contexto es la modalidad en la que te estás graduando. Tu contexto es el escenario donde tú vas a presentar estos resultados. ¿Dónde lo vas a presentar? ¿Para quién lo vas a presentar? ¿Y en qué forma lo vas a presentar? Tu modalidad, tu forma de presentarlo. Y en el contexto de tu universidad, donde estás ahorita. ¿Y por qué te digo el contexto? Porque la universidad tiene reglas ya creadas, tiene parámetros establecidos. ¿Ok? No es lo mismo presentar ahorita tu informe para nuestra universidad que tal vez presentarlo para una revista internacional o para un congreso que tú vas a participar en otra universidad. Porque esa otra universidad va a tener otras exigencias, otros requisitos, otros estándares, otros parámetros. Lo mismo va a pasar con una revista. Entonces tú tienes que tener bien claro cuáles son nuestros estándares, cuáles son nuestras exigencias, cuáles son nuestros requisitos, cómo se trabaja en la universidad con respecto a estos temas. Eso es estar ubicado en el contexto. ¿Estamos claros? Por otra parte, ¿quiénes son los usuarios finales de ese trabajo que tú estás haciendo? Díganme. Los usuarios finales vendrían a ser quienes se benefician de la información. ¿Y quiénes se van a beneficiar inicialmente? Inicialmente sería, o sea, nosotros porque nos alimentamos de otra información que... No. Tu documento, tus usuarios iniciales es el tribunal que te va a ti a evaluar. El conjunto de profesores que va a formar parte de tu tribunal. Para ellos tienes que en primera instancia trabajar. Por eso tienes que ajustarte a sus requisitos, a su forma. Por eso mismo cuando usted presenta su plan, ahorita, ¿para quién se lo está presentando? Para el tribunal ahorita que está calificando esos planes. Por lo tanto, tiene que ajustarse a las exigencias que les están pidiendo, a la forma en que ellos quieren que trabaje. ¿Estamos de acuerdo? Esos son tus usuarios iniciales. Y digo iniciales porque después cuando este proyecto llegue a su fin y tenga buenos resultados, se van a publicar. La mayoría de estos trabajos se publican. Mínimo, la biblioteca de la universidad los publica en Google Scholar. Si algunos de estos trabajos resultan relevantes y se hacen artículos científicos, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo hacer un artículo científico, pues entonces se publicará en la revista de la universidad o se publicará en otra revista internacional. Tenemos muchos casos de estudiantes que ya tienen sus trabajos publicados en revistas indexadas. Entonces, esos ya serían otros usuarios que vendrían después, pero inicialmente tienes que primero presentárselo a tu tribunal, a tus calificadores, a tus revisores, e incluso a tu tutor. Por eso tienes que tener bien claro cuáles son los estándares que manejamos, cómo es la forma de trabajar del tutor, del calificador, de los tribunales. Entonces, eso tiene que tenerlo bien claro desde un principio.
Por eso tienen que tener claro cuáles son las características de tales usuarios, cómo les gusta a ellos que les presenten, cuáles son sus características. Claro, usted no va a trabajar ahora preguntándole al profesor, oiga, ¿cómo usted quiere que se trabaje? No es así. Nosotros todos los profesores, todos los tribunales nos manejamos por la guía de titulación. Ojo con eso. Hay una guía que ustedes la tienen ahí en la plataforma. Y ya esa guía está definida porque eso se definió por la dirección de la carrera. Todos los profesores, calificadores, tribunales tienen que regirse por esa guía. Cuando yo empiece a revisar su documento, tengo que ver que la letra que utilizó es la que dice la guía. Que los pies de figura sea como dice la guía. Que las citas bibliográficas estén como dice la guía. Que el espaciado, que la forma en que escribe. Todo eso, nosotros tenemos una guía. Claro, también viene aquí la parte... también entra a jugar también la parte ya propia de los calificadores, que cada uno tiene su forma de ver las cosas, sus puntos de vista. ¿Bien? Siempre hay un factor subjetivo de parte de los revisores, calificadores y tribunales que habría que tomarlo en consideración. Pues por eso normalmente se piden opiniones de los revisores. En el caso de las tesis de grado, los PIC, primero pasan por revisores antes de ir al proceso de la defensa. Entonces los revisores emiten sus opiniones y le mandan a hacer correcciones si es necesario, independientemente de que ya el tutor le aprobó o no. ¿De acuerdo? Bien. Tesis, este es un ejemplo de reporte académico, ¿no? Tesis para obtener un grado académico. Entonces, esto tiene su formato establecido que normalmente las imponen las propias universidades, colegios o institutos. El formato del reporte debe ser una tesis de acuerdo con el grado que se cursó. Puede ser para licenciatura, pregrado, maestría o doctorado. Los lineamientos son los establecidos por la institución educativa. Cada institución establece sus parámetros, sus reglamentos. El contexto será académico, los usuarios serán miembros de un jurado y posteriormente otros alumnos y profesores de la propia universidad y otras organizaciones educativas. Justo lo que les decía, tu contexto será de tipo académico, es decir, lo que establece la universidad en el contexto de sus parámetros establecidos. Y sus usuarios son los miembros del jurado inicialmente. Posteriormente serán ya las personas que revisen esos documentos a través de las bibliotecas físicas o virtuales, o a través de revistas, o a través de publicaciones en sitios web. Un trabajo solicitado por un profesor para una materia o curso. Bien, el formato es un informe académico cuyo usuario principal es el maestro que lo encargó. Los beneficiarios o lectores inmediatos son los compañeros que cursan las mismas asignaturas. Se agregarán como usuarios otros estudiantes de la escuela o facultad. Por ejemplo, yo a ustedes les he pedido informes, por ejemplo, informe de avance de los resultados. Y cuando les pedí que hicieran ese informe, creo que fue en la semana 4, le puse cuáles son los requisitos que debían contener ese informe. Pero ustedes hicieron ese informe de acuerdo a lo que yo les exigí en ese momento, de acuerdo a cómo yo creía que debía estar conformado ese informe. Y ahora van a hacer otro que lo van a entregar en la semana 8, que sería ya el primer avance del documento. Entonces, independientemente de que se van a regir por la guía de titulación, también van a regirse por lo que se les pide de cumplimiento hasta esa parte del informe. Básicamente lo que quiero es que expliquen los conceptos del curso de metodología que estamos revisando aquí. También hay informes que son por solicitud de una empresa para analizar determinado aspecto que le interesa a sus directivos. Eso ya seguramente ustedes también han tenido que trabajar con algún informe. Este tipo de informes no son de tipo académico. ¿Ok? Los usuarios son por lo general grupos ejecutivos de la organización en cuestión. A lo mejor usted tiene que entregar un informe, un reporte o ha tenido que hacerlo para sus jefes. ¿Ok? Inmediatos o para ciertos grupos que están relacionados con su empresa.
Se utilizarán los datos para tomar decisiones. Podría incluso tener ahí análisis estadístico con gráficos, con tablas, etc. En el caso de un artículo que se someta a consideración para ser publicado en una revista científica, es decir, una ponencia para ser presentada en un congreso, un libro, suele primero elaborarse un documento central para después desprender de estos distintos subproductos. Por lo general, muchos de estos artículos parten de un documento más grande. Por ejemplo, muchos artículos científicos parten de tesis de investigación, doctorales, de maestrantes o de pregrado. Pero resulta que un artículo científico no es lo mismo que una tesis. Un artículo científico es un extracto muy resumido, basado fundamentalmente en resultados, que normalmente no pasa de, o sea, su límite es entre 8 y 12 páginas, nada más. Sin embargo, una tesis puede tener cientos de páginas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Pero el artículo podría partir de un informe más grande, como por ejemplo una tesis o de un capítulo de libro. Secciones que contienen un reporte de investigación. Bien, primero la portada, índices, resumen, términos claves, lo que se conoce en inglés como keywords, que son las palabras claves, el cuerpo del documento o trabajo, las referencias y los apéndices. Este es por lo general una estructura general que se ajusta bastante a lo que nosotros manejamos. Tenemos portada, tenemos índices, tenemos resúmenes, términos clave, todo el cuerpo del documento que incluye la propuesta, el diseño, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, estaría aquí en el cuerpo del documento. Luego vendrían las referencias bibliográficas y después los apéndices, que es lo que normalmente nosotros le llamamos los anexos. Entonces fíjense que tiene bastante similitud con la estructura que manejamos por lo menos en tesis de grado. Y es bastante parecido también al documento que ustedes van a realizar en su componente práctico. Secciones que contienen un reporte. Primero, la portada. Incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores, la institución, puede contener el logo. Todas esas cosas contiene nuestra portada que ya está previamente establecida, no podemos cambiarla. Eso está en la guía de titulación. Se aconseja que el título del informe resulte breve pero informativo. Que se eviten términos sensacionalistas en el título, ni sensacionalista ni de carácter comercial. Ojo con esto. Siempre le he dicho yo que el título debe ser breve pero informativo. Por lo general no se admiten más de 15 palabras en un título. Por lo general el título no se incluye en nombres de instituciones ni el número de casos de estudio. Esto es importante saberlo. Muchos incluyen siglas, nombres de instituciones preferibles, a menos que sea demasiado necesario por lo menos para indicar el contexto de la investigación. La hipótesis central sí puede ser parte del título. No se aceptan abreviaturas, miren lo que le estoy diciendo, no se aceptan abreviaturas en el título. Y el tamaño del título varía entre 12 y 20 términos, de 60 a 80 caracteres. Por lo general nosotros no admitimos títulos de más de 15 palabras. Índices. Los índices son varios. Primero el del contenido. El Word le llama índice a la tabla de contenido. Eso que vimos en la clase anterior, cómo se va creando. Y le llama índice a otra cosa, el Word. El Word le llama índice a un glosario de palabras, o sea, lo que nosotros normalmente le llamamos el glosario de términos al final. ¿Ok? Pero en los libros normalmente el índice es la tabla de contenido. ¿Ok? Sin embargo, el Word le llama tabla de contenido. Entonces, los índices son varios. Primero, el de contenido que incluye capítulos, apartados y subapartados. Bueno, eso ya lo vimos en la clase anterior. Posteriormente, el índice de tablas y el índice de figuras. Eso es lo que normalmente se aplican en cada uno de los documentos de tesis que nosotros manejamos. Luego viene el resumen, que normalmente lo ponemos en español y en inglés, sobre todo en las tesis de grado. Dice, el contenido esencial del reporte de la investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema, el método, resultados o descubrimientos más importantes, las principales conclusiones e implicaciones. Eso es lo que se coloca normalmente en el resumen.
¿Qué significa eso? Que usted, el resumen no debe hacerlo al principio. El resumen debe hacerse al final. Miren esto que interesante. Porque para poner resultados y conclusiones, usted primero tiene que haber hecho ya el proyecto. Entonces, esto es algo que usted puede poner ahí resumen, pero puede dejarlo en blanco hasta el final. No tiene por qué ponerlo ahorita. De hecho, no gana nada con ponerlo al principio. Luego vienen los términos claves, las palabras claves, los keywords. Son los términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes. Son palabras que le van a permitir a usted, una vez que esté esto publicado, encontrar rápidamente a través de esas palabras los fundamentos de su investigación, lo que aplicó, las tecnologías, los métodos, etc. Luego viene el cuerpo del documento. ¿Qué lleva el cuerpo del documento? Bueno, aquí viene la mayor parte del documento, que viene la introducción. Abarca los antecedentes. Miren, ustedes ya pueden trabajar, por ejemplo, en su documento, ya pueden trabajar en la introducción, porque ya tienen los antecedentes y los pueden mejorar incluso. El planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio. Miren, todo lo que nosotros hacemos en nuestro plan. Por eso le estoy diciendo que si hacemos bien el plan ahorita, usted está ganando, no está perdiendo, porque luego en su documento final todo esto va a ir. Bien. Entonces, es claro, o sea, esto está claro lo que va en la introducción. Luego viene como parte del documento también la revisión de la literatura, todo lo que tiene que ver con el marco teórico. El método de investigación, que ya lo vimos hace un ratito. Y luego los resultados. Claro que aquí también entra la parte de diseños, casos, todo esto entra aquí en toda la metodología y forma en que llevó a cabo su investigación. Y luego los resultados, que son producto del análisis de los datos. Bien. Puede comprender análisis estadístico, como ya les dije. Puede hacer mediante tablas, cuadros, gráficos, dibujos, diagramas, mapas, figuras. En el caso de nosotros, utilizamos a veces simulaciones, pruebas, mediciones. ¿Ok? La discusión, algo que normalmente no ponen los estudiantes, y eso es, por ejemplo, en los artículos científicos de revistas importantes le exigen, ¿dónde está la discusión? Usted entrega conclusiones sin discusión y se lo viran para atrás. La discusión no es solamente poner conclusiones y recomendaciones, pero sí van incluidas aquí. En la discusión usted tiene que hacer un análisis de los logros y limitaciones que tiene su proyecto, sus implicaciones. Ahí es donde usted dice, sí, yo llevé a cabo mi proyecto, pero todavía hay cuestiones sin resolver que deberán mejorarse a futuro o nuestras pruebas demuestran que esto se cumplió en un tanto por ciento. ¿Cómo llega a ese tanto por ciento? A través de un análisis de discusión. Y ahí entra, por ejemplo, la parte estadística, mediciones, simulaciones, comparaciones, etc. Bien. Referencias bibliográficas, fuentes primarias utilizadas por el investigador. Tienen que estar en norma APA, Harvard, Vancouver, IEEE, etc. Nosotros nos manejamos en tesis de grado con norma APA exclusivamente. Pero en las revistas de publicaciones científicas se maneja muchas veces la norma IEEE, sobre todo en las revistas técnicas. Y los apéndices que resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales. Esto es lo que nosotros normalmente le llamamos anexos. ¿Ok? Bien, les voy a dejar hasta ahí. Ustedes completan esta presentación. No es mucho lo que les falta ahí, son unas 4 o 5 diapositivas más. Y con eso ya tienen más o menos una idea. Esa diapositiva está interesante porque ahí le dicen más o menos todo lo que tiene que ver con el documento. En la próxima clase vamos a trabajar sobre los artículos científicos. Y hay en la plataforma una serie de PDFs que le dice cuestiones importantes de cómo escribir un artículo científico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la clase. Por favor, realicen las actividades que están ahí en la plataforma. Las tareas ya tienen fecha. Hay tarea también para la semana 6. Y de hecho, hay una que van a entregar para la próxima semana, que son 3 preguntas que están en el libro, o sea, 3 ejercicios. Y la otra es ya empezar a hacer su
primer avance del documento. Como les dije, sí pueden ya ir creando la estructura del documento, independientemente de que no tengan toda la información completa. Pero sí hay cosas que ya se pueden ir creando. ¿De acuerdo? Ya luego vamos a hablar de eso en la próxima clase. Si no hay nada más, pues voy a dar por concluida la clase, por favor. Y que, perdón, la próxima semana tenemos clases, vamos a tener clases. En el caso de nosotros, creo que sí, aunque también vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en la clase anterior. Porque igual me parece que la próxima semana es feriado, si no estoy mal. Feriado. ¿Y cae viernes? No, el lunes es feriado, lunes 24 de mayo. No, no cae viernes esta vez. Sí, Ya es no hay- normal ya la no otra hay semana. ya no hay puentes. ni nada. Ya, listo. Ok, gracias, hasta luego. Sí, me ayuda. Gracias, Hasta Inge. luego. Hasta luego.